consulta que tenga, cualquier duda que tengan el día de hoy, me la hacen saber aquí por el chat, yo lo voy a estar leyendo, ¿ya? Así que eso, cualquier duda que tengan, no duden en consultar, ¿ya? Es una sesión bien cortita, más que nada porque quiero reforzar algunos conceptos en general en torno al sedimento urinario. Buenas noches, Rafael, desde Uruguay, ¿ya? Entonces me voy a presentar, para la gente que no me conozca, ¿ya? Mi nombre es, voy a hacer ahí, ¿ya? Mi nombre es Diego Gómez Vargas, soy tecnólogo médico de laboratorio clínico, hematología y banco de sangre, soy el director de CITEM, ¿ya? Y bueno, también me he especializado en el área de uroanálisis, y es por eso que el día de hoy vamos a estar revisando algunas cositas puntuales, ¿ya? Que van a complementar a lo que han venido viendo en el curso de sedimento urinario. Entonces, lo primero, voy a cerrar esto aquí, ya, y el chat lo voy a dejar por acá, ya. Lo primero que quiero que reforcemos es el concepto de eritrocitos, ¿ya? Eritrocito isomórfico versus eritrocito dismórfico, que es algo que vimos en el curso, es algo que la gente que, bueno, lee el sedimento urinario debería ya conocer, estar familiarizado, pero más que nada lo vuelvo a tocar porque no hay un consenso, sobre todo en la parte como dismorfia, sobre algunos términos, ¿ya? Entonces quiero que discutamos, revisemos eso el día de hoy. Entonces, como sabemos, podemos encontrar eritrocitos ya en sedimento urinario en diversas patologías, y el concepto de isomorfia y dismorfia generalmente nos ayuda a clasificar de dónde proviene esta hematuria, ya si es glomerular o no glomerular, y si es de vías altas o de vías bajas. Ahora, dentro de los eritrocitos isomórficos ya vamos a tener diversas formas. Ya tenemos los bicóncavos, fantasmas, esferocitos, los monodiverticulares, que eso, mientras no presenten agujeros, los crenados y los deshemoglobinizados. Por su parte, ya dentro de los dismórficos vamos a tenerlos en forma de anillo, que pueden tener o no un centro, que son los tipos donuts, los vacíos, los espiculados y los que son acantocitos. Acá abajo les voy a dejar un enlace a YouTube, que es del curso pasado que hicimos sobre células en orina, para que puedan revisar en profundidad el tema de la hematuria, ¿ya? No es el fin de este curso como explicar que es algo que ya se vio también en el curso y que pueden buscar bibliografía. Más que nada aquí les dejo plasmado a cuáles son las formas que podemos llegar a encontrar en orina, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos aquí los hidrocitos isomórficos, que como sabemos corresponden a hematurias no glomerulares, ya generalmente está dado por neoplasia, algunos tipos de cálculos, infecciones urinarias. ¿Ya? Entonces tenemos todas las formas anteriores que les mencioné, van a estar presentes aquí. Por su parte, los eritrocitos dismórficos están relacionados con el daño glomerular, ¿ya? Que también es algo que vimos en el curso, y como les mencioné previamente, vamos a tener distintas formas, ¿ya? Que son los tipos anillo, aquí como los tipos donuts, los acantocitos, que es como la presencia de anillo más las prolongaciones, ¿ya? Entonces es algo que necesito que quede súper claro. Ahora, ¿cuál es el conflicto como con la hematuria y con los eritrocitos dismórficos? Es el concepto de acantocito. Ya existen como diversas definiciones, pero aquí encontré un paper donde define, ya buscando, recopilando información, ¿ya? Sobre qué finalmente es un acantocito y revisando bibliografía de varios autores. En resumen, lo que plantea este paper básicamente es que un acantocito es un eritrocito que presenta un centro vacío y presenta uno o más prolongaciones o blebs, ¿ya? Esa definición es la que se usa para acantocito. Entonces va a ser, voy a regresar aquí, un eritrocito que presenta un centro vacío, ¿ya? Y tiene una, como este, o más blebs, ¿ya? Esa es la definición que se usa para acantocito. Necesito que quede como súper claro al momento de que usted realice su observación de sedimento urinario. ¿Ya? Entonces aquí tengo varios ejemplos de eritrocitos dismórficos. Solo para repasar, tenemos eritrocito tipo de anillo. em, a ver, ¿qué otro más acá? Bueno, acá tenemos acantocitos. Este de aquí un espiculado.
epiculado acantosito. Este es un anillo con un centro que es un tipo donut, sigue siendo un tipo anillo. Ya. Ahora, ¿qué pasa? Aquí es donde entra el conflicto con los eritrocitos polidiverticulares. Un eritrocito polidiverticular básicamente es un eritrocito que presenta más de una lobulación, ¿ya? Tenemos los monodiverticulares y los polidiverticulares. El problema que se genera es que en algunas publicaciones, ya como este esquema aquí que encontré, es que los polidiverticulares ya están incluidos dentro de los dismórficos, ¿ya? Y allí es donde hay literatura que se contradice como una con otra. Entonces, este mismo paper, donde encontré como la definición exacta de acantocito, me define que hay polidiverticulares que son isomórficos y polidiverticulares que son dismórficos, ¿ya? Los polidiverticulares isomórficos, de cierta forma, tendrían el mismo origen que los monodiverticulares, que es básicamente por exceso de centrifugación o por tiempo, ¿ya? O sea, se pueden formar más de un BLEBS, no van a presentar un vacío en la parte central. ¿Ok? Entonces, finalmente tienen el mismo significado que un monodiverticular y por eso lo ponen aquí como polidiverticulares isomórficos, ¿ya? Versus los polidiverticulares, ¿ya? De tipo acantocito. En este caso, presentan más de un BLEBS, ¿ya? Más de una prolongación, pero presenta un vacío central. Entonces, finalmente, este paper lo que dice es que vamos a tener dos tipos de polidiverticulares, ¿ya? Que es algo que quedaba como medio en la nebulosa en algunas publicaciones, que vamos a tener los polidiverticulares isomórficos, ya que tienen el mismo significado que los monodiverticulares, versus los polidiverticulares que tienen un centro vacío y finalmente son los acantocitos, ¿ya? Entonces, ahí están los créditos para la persona que hizo el esquemita. ¿Ya? Entonces, eso por la parte de eritrocitos dismórficos, ya necesito que quede claro que sepan cuáles son los diferentes tipos de eritrocitos dismórficos y los eritrocitos isomórficos, ya para cuando usted haga su clasificación ahí, sepa, estudie bien, busque bibliografía. Y quería dejar claro ese concepto. Ya los poliverticulares en algunas publicaciones aparece como sinónimo de acantocitos y según esta publicación y basándome en este estudio que recopiló varias bibliografías, no necesariamente un polidiverticular va a ser un acantocito, ¿ya? Si tiene un centro vacío, más de un bleb, sería un acantocito. Si no, tendría el mismo significado que un monodiverticular, ¿ya? Entonces, ese es el primer tema que quería dejar en claro. Vamos por el segundo. El segundo tema que necesito o que usted debería saber y que es súper importante porque es una de las mayores consultas que siempre hacen es que usted conozca las variantes de los cristales de oxalato de calcio monohidratado y dihidratado, ¿ya? Si bien son cristales bastante comunes de encontrar, ya ahí como la forma octaédrica en el caso del dihidratado y la forma discoide o ovoide del monohidratado son como, bueno, y la reloj de arena también son como las formas más comunes. Sin embargo, ambos cristales presentan varias formas más, ¿ya? Las que podría llegarlo a encontrar en orina. Entonces, es importante que usted vea fotos, lea papers, vea fotos en internet, hay hartas fotos, sobre qué otras formas más podría presentarse. Entonces, tengo esta fotografía aquí, este esquema donde me muestra, por ejemplo, que el cristal de oxalato de calcio dihidratado, ya, vamos a observarlo en maclas, que va a tener forma de estrella, o galletita como de Navidad, yo le digo, ¿ya? Y la forma dodecaédrica, que está relacionada con el aumento de calcio urinario. En este caso, lo que pasa es que las pirámides se separan, y ahí tiene como forma un paralelepípedo y aquí las pirámides están separadas por esta especie de cubo. Ya entre más calcio haya, más va a ser esta separación. En el caso de los cristales de oxalato monohidratado, bueno, tenemos las clásicas formas ovoides, la reloj de arena. Sin embargo, también puede presentarse como esta forma alargada que parece una moneda, ¿ya? La forma hexagonal y a veces como esfera, especialmente cuando la pesa o la forma de reloj de arena está tan densa o tan apretada que parece que fuese una esfera. Entonces, aquí les presento varias formas más. ¿Sí? Tenemos una mezcla de oxalato de calcio monohidratado y dihidratado. Entonces aquí, forma clásica,
de reloj de arena, ya están sus estriaciones, ya este no es tan complicado, pero lo pongo aquí para reforzar, ya. Monohidratado, forma de moneda. Monohidratado, ya forma especial, que es forma alargada como diamante, generalmente asociado a intoxicación por etilenglicol. Ya esta es una forma especial que tiene el oxalato de calcio monohidratado. Dihidratado, forma común que generalmente vemos en orina. Dihidratado, forma dodecaédrica. ¿Ya? Seguimos revisando. Dihidratado, ya crecimiento, es como que empieza a formarse la macla, ¿ya? Pero es un dihidratado. Ahí ya está como perdiendo la forma octogonal. Aquí tenemos monohidratado, ya aquí forma de ovoide, reloj de arena y bastante condensado. Y aquí, por ejemplo, este de aquí ya como que pierde la forma de reloj de arena, ya casi apenas se ve y se ve más como una esfera para que usted lo vea aquí. Y abajo tenemos dihidratado, forma convencional, octaédrica y monohidratado en la forma de forma ovoide, monohidratado, ya que se parece más a esa forma como de moneda que yo les mencioné. Entonces, ya es súper importante que usted sepa reconocer ambas formas y todas sus variantes, ya que no se quede con que el oxalato de calcio dihidratado solo se va a presentar como, como el sobre de carta o octaedro, sino que tiene otras formas también posibles. Y lo mismo con el monohidratado, ya no solamente tiene la forma ovoide o reloj de arena, sino que esa misma forma, dependiendo de cuánto crezca y de otras circunstancias, también puede llegar a presentar otra morfología. Ya entonces, eso también. Hay que aprendérselo, hay que saber, es algo básico para poder hacer una identificación correcta de cristales, al menos como de de estos dos tipos y variantes. ¿Ya? Y recordar siempre que hay que hacer la diferenciación. Yo sé que algunos médicos no lo piden, o no saben, o por qué, o da lo mismo, pero no da lo mismo. ¿Ya? Hay un origen diferente para cada cristal. En este caso, el monohidratado tiene un origen patológico diferente al dihidratado, ¿ya? Que puede ser o no patológico dependiendo de las circunstancias. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer en el chat, ¿ya? Los voy a ir leyendo. Tercer concepto que quiero revisar y que en el curso no se vio, pero sentí que era necesario introducirlo porque es algo como nuevo y que en verdad no hay mucha bibliografía sobre el tema, pero sí han aparecido como fotografías y publicaciones en internet sobre todo, que son los cilindros vaculares, ¿ya? Bueno, en este dibujito, como de gatos, resume un poco como la gran mayoría de los tipos de cilindros que hay. Ya faltan algunos, pero están como la gran mayoría, como los de eritrocitos, inclusiones, hialinos, granulares, etc. Ya, y aquí están bien los vacuolados, está incluidos acá. Entonces, ¿qué son los cilindros vaculares? Partamos por ahí. Ya aquí tengo una definición que fue hecho en una publicación ya por Carlos Martínez Figueroa y nos define los cilindros vaculares ya como son elementos formes que no están descritos, no hay mucha información en la literatura occidental, por lo que su trascendencia o lo que sabemos sobre las patologías a las que está relacionado no es mucha. En verdad no se sabe tanto de esto porque no se han estudiado en profundidad. Pero en general, estos cilindros están asociados a la presencia ya de nefropatía diabética, una función renal reducida y en general con el daño renal crónico. Ya, sin embargo, no son específicos de alguna patología en general. Ya no podemos decir que van a aparecer en tal patología o tal patología, porque en verdad aún no se sabe bien. Generalmente están asociados a daño renal crónico, ya donde hay presencia de creatinina sobre 2 miligramos por decilitro, pero como dije, no están relacionados como a una patología en sí. Aparte se han observado en otros tipos de patologías como nefritis, síndromes nefróticos de otro tipo de causas. ¿Ya? Aquí tenemos una fotografía donde observamos los cilindros ya con una matriz densa y la presencia de
varias vacuolas dentro de este. Ya esto está teñido con Stenheimer Malvin. Les voy a mostrar más ejemplos. Ya aquí en este están los distintos tipos de cilindros. Y aquí tenemos el de abajo, el cilindro vacuolado, ya donde vemos un gran número de vacuolas de distinto tamaño. Y aquí también tenemos otro, ya donde presenta células renales y gran presencia, gran número de vacuolización. ¿Ya? Y las células renales están saliendo y se observan estas vacuolas. Aquí tenemos en campo claro algunos ejemplos de cilindros vacuolares. Ya tenemos este de aquí que está en zoom, aquí y acá uno con campo oscuro y otro ejemplo más. ¿Ya? Sobre los cilindros vacuolares, tal como dije, no se sabe mucho. El por qué aparecen, la teoría que se tiene, básicamente se cree que estos espacios estaban ocupados por algún material o células que fueron saliendo de este cilindro y dejando esta especie de vacuolas. Es como la teoría que se tiene, ya no, como dije, no se sabe mucho al respecto y suelen aparecer en pacientes con enfermedad renal crónica. Como no tienen un origen definido, porque pueden ser tanto con una matriz mucho más granular como con una matriz seria, ya generalmente se ponen aparte de los cilindros, de todos los cilindros que usted ve, y lo que puede hacer es poner una nota aclaratoria, se observan cilindros vaculares y pone ahí la definición, la descripción con la bibliografía correspondiente. ¿Ya? Esa es la sugerencia que yo le haría en el caso de que usted llegase a ver este tipo de cilindro. Dice, ¿se podría confundir con grasa en campo claro? No, porque en este caso, o sea, no sé si se refiere como a grasa o un cilindro graso. ¿Ya? Como dije, pueden tener matriz diferente. Puede ser un cilindro serio que tiene vacuolización, como puede ser un cilindro granuloso con esta vacuolización. ¿Ya? Porque básicamente, como se cree que estos cilindros poseían algún tipo de elementos dentro y salió, ¿ya? Es por eso que se produce. Pero la matriz puede ser diferente. Mi recomendación es que si usted ve cilindros vacuolares, lo informe como cilindros vacuolares como tal. ¿Ya? Si ve cilindros que en su gran mayoría es serio y tiene como una vacuola, infórmelo como cilindro serio. Lo que le recomiendo es que ponga así la nota aclaratoria, porque probablemente el médico no va a saber qué es un cilindro vacuolar. Ya como es algo que ha aparecido en el último tiempo, que tampoco se sabe mucho, esa es la mejor recomendación que le puedo dar. Ya. Siguiente concepto que necesito que revisemos. Dice, como hay tan poca información al respecto, sería que fuera el médico en el informe o llamar. Yo creo que lo mejor eh, sería ponerlo en el informe simplemente, ya, porque es probable que aparezca como con otro tipo de cilindros. Y poner una nota aclaratoria, ya, de que están relacionados con enfermedad renal crónica, y etcétera, etcétera. Y siempre poner como el paper de donde lo sacó. Ya hay un par de papers donde se define como estos cilindros, pero lo mejor es eso, ya poner de qué se trata y para que el médico por último investigue y sepa de qué se trata. Porque como no están relacionados con una patología específica, sino más bien como a un estado general del paciente, puede que sean otro tipo de cilindros simplemente que adquirieron estas características. Ya. Porque va a ser un poco complicado poder clasificarlo quizá en granuloso, vacuolar, serio vacuolar, etcétera. ¿Ya? Creo que se puede hacer un poco complicada la identificación concreta del cilindro, entonces es mejor dejarlo como se observa un cilindro vacuolar y ahí usted le pone lo que indica el paper. Eso. Vamos con el siguiente concepto, que es bacterias versus otros elementos. ¿Ya? Esto es algo donde también veo de repente bastante confusión, sobre todo porque hay tres elementos que se parecen bastante, ¿ya? Que son las pseudohifas, los esferoplastos o formas L de las bacterias y las algas, ¿ya? Estos tres elementos, ¿ya? Son elementos alargados que pueden presentar cierto grosor y algunas veces protuberancias. Entonces, en cada uno de estos tres casos vamos a tener contextos clínicos diferentes. Ya la presencia de hifas y pseudohifas va a estar relacionado con
la presencia ya de hongos de tipo cándida u otro tipo de levaduras en orina, principalmente cándida, bueno, aunque hay otros, pero este es el principal. ¿Ya? Y vamos a ver las prolongaciones, la presencia de blastoconidias, ya las pseudoceptaciones, aceptaciones dependiendo si es IFA o pseudo-IFA. ¿Ya? Las formas L son una forma de resistencia en algunos casos a beta-lactámicos o cambios osmóticos que presentan algunas bacterias, principalmente a beta-lactámicos cuando la concentración mínima inhibitoria es menor del antibiótico, ¿ya? Hacia la bacteria y pierden la pared celular y pueden llegar a formar estas estructuras. ¿Ya? Son un poco menos anchas que la pseudo-IFA y presentan de una o más protuberancias, estas centrales. Por su parte, las algas generalmente se observan en orinas que están contaminadas con agua, ¿ya? Porque fueron recogidas desde la taza desde el urinario, perdón, o eventualmente el frasco puede haber sido lavado y se puede haber contaminado con agua. ¿Ya? Las algas las vamos a ver mucho más gruesas, alargadas, y al microscopio de campo claro ya suelen presentar color verdoso o amarillo. Aquí como tienen este ejemplo de aquí, para que no se confunda. Generalmente son mucho más grandes que las pseudohifa, pero hay colegas que lo pueden llegar a confundir, ¿ya? Entonces ahí hay que tener cuidado como con estas tres estructuras. Entonces, la recomendación es que si a usted le cuesta mucho distinguir estas tres estructuras, haga una tinción de Gram. ¿Ya? Entonces, la tinción de Gram le va a ayudar un montón a poder observar mucho mejor la estructura, especialmente, por ejemplo, las pseudohifas e hifas, donde va a haber teñida de color violeta intenso. En el caso de las formas L, generalmente se tiñen como Gram negativo. Y se nota bastante como la parte más filamentosa versus la protuberancia, y las algas se suelen teñir como gran positiva. ¿Ya? Entonces, recomendación, si es que le cuesta, haga una tinción de Gram y con eso va a salir de la duda si es una pseudohifa, es un esferoplasto o una forma L o es un alga. ¿Ya? Y bueno, también el contexto clínico va a ser súper diferente, para que ahí lo tengan en consideración. Vamos ahora como con la última parte. Voy a responder algunas preguntas frecuentes que se suelen hacer en torno a sedimento urinario, creo que son dos, ya que siempre me la están consultando y quería dejarla definida aquí. ¿Ya? Si hay otras preguntas en el chat, también las podemos resolver en este instante. Vamos a aprovechar la instancia como para resolver dudas de sedimento urinario que usted tenga. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta frecuente que quiero que revisemos es: ¿qué hago si tengo un cristal amorfo o precipitado y la tira me marca un pH de 7 o 6.8, 6.6? Ya. La pregunta es, ¿inmediatamente eso lo convierte en urato amorfo si a mí me parece un precipitado y me aparece 7 o 6.8? Inmediatamente yo lo voy a informar como urato amorfo, que es una pregunta que siempre se hace. ¿Ya? Es como veo pH menor a 7, urato. Si es mayor a 7, fosfato. ¿Ya? Pero la realidad es que no es tan simple. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, tengo unos ejemplos. ¿Ya? Tengo este de aquí, y esto tenía un pH de 7. ¿Ya? Entonces aquí vemos varias estructuras, precipitado amorfo, ¿ya? Este de aquí, este es cristales como en forma de roseta. ¿Ya? Y esto de aquí, solo por morfología, es fosfato amorfo, ¿ya? Y por contexto también. En este caso tenemos fosfato de calcio aquí a los lados. Y esto por contexto, yo me iría por fosfato amorfo. ¿Ya? Entonces aquí tengo una pequeña guía sobre cómo distinguir fosfato de urato. ¿Ya? Entonces, primero, el fosfato es visto en orina alcalina. Vamos a poner orina alcalina entre comillas, ¿ya? Lo mismo que el urato, porque lo que se conoce como orina, hay orina como ácida, levemente ácida, neutra, alcalina y muy alcalina. El precipitado del fosfato es blanco. Ya, eso es correcto. Es como lo primero que usted tiene que hacer es revisar su sedimento. Si el sedimento es blanco, si el sedimento es color rosado. ¿Ya? Precipitado de color rosado es urato amorfo. Ya tiene como primer tips para poder definir claramente si es fosfato o es urato.
El fosfato amorfo, ya si usted tiene ácido acético o vinagre en el laboratorio, va a ver que es soluble, versus que usted, si el urato amorfo es insoluble en ácido acético, ¿ya? O también puede usar NaOH. El urato ahí es soluble en NaOH versus que el fosfato amorfo no, ¿ya? Y también si usted tiene luz polarizada, el urato amorfo va a ser birrefringente y puede presentar policromatismo versus el fosfato amorfo que tiene birrefringencia negativa, ¿ya? No lo va a ver brillar, no va a ser birrefringente. Entonces, es importante el tema del pH, ¿ya? ¿Por qué? Porque los cristales no es que cristalicen como en un solo pH, poseen un rango, y esos rangos pueden atravesar desde ácido a neutro alcalino. Y es importante conocer cuáles son los pH en los que yo probablemente puedo encontrar un cristal, ¿ya? Para no pensar que, ya es alcalino, entonces si es sobre 7 alcalino. No necesariamente es así, ¿ya? Si nosotros nos vamos a la tablita, aquí vamos a tener el ácido úrico amorfo, ya, o el urato amorfo. Vamos a ver que el pH medio en el que se presenta es 5.5, pero tiene un rango de 4.7 a 6.5, ya, aproximadamente. Y en el caso del fosfato amorfo, que está acá, tiene un rango de 6.0 a 8.5, ¿ya? Un rango promedio, con un promedio de 6.7, ¿ya? Por lo tanto, no es que si una orina tiene pH 7 o 6.9, automáticamente lo hace urato, ¿ya? De hecho, tal como vimos aquí, los uratos, el rango de los uratos amorfos es un poco más bajo, ya es de 6.5 hacia abajo, versus el fosfato amorfo, que es como de 6 y hacia arriba, ¿ya? Entonces ahí eventualmente pueden solapar en pH como 6.3, 6.4, ¿ya? Podrían presentarse ambos. Generalmente cuando hay pH sobre 6 puntos y algo es fosfato amorfo, sobre 6.6, 6.7 es fosfato amorfo. Pero ahí también se lo va a dar el contexto, también se lo va a dar las otras estructuras que usted encuentre, el color precipitado y el color del sedimento, ¿ya? Eso quería dejar claro porque es como una duda que siempre se tiene o que la gente establece que si es menor a 7 es automáticamente urato y si es mayor a 7 es fosfato, ¿ya? Y tenemos que ver que los cristales presentan un rango de precipitación, ¿ya? Y no son estáticos. Ya. Y la última pregunta que tengo aquí es sobre la tinción Steinheimer-Malvin. Ya sé que en algunos países se utiliza bastante y la tinción está definida ya como material estándar, sobre todo para el análisis de orina, así que yo no tengo contraste de fase. ¿Ya? Lo ideal es que yo en mi laboratorio tenga contraste de fase o tinción de Steinheimer-Malvin, que es lo que está definido por el CLSI y por otras guías. Yo sé que en muchas partes solo ven como con campo claro, ¿ya? Pero sin embargo, siento personalmente que el campo claro se queda como un poco corto en algunas circunstancias, sobre todo cuando tengo sedimentos patológicos y yo necesito tener un contraste para ver algunas cosas. Normalmente cuando son como cosas raras o patológicas, las tinciones me van a ayudar un montón. Entonces, yo tengo que pensar en tener, aunque sea algún tipo de tinción que me haga contraste si yo quiero ver algunas cosas patológicas, ¿ya? Para las orinas normales, en general, campo claro basta, pero para algunas cosas patológicas, personalmente siento que es necesario sí tener una tinción. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la tinción no está disponible en todos los países. Por eso siempre me preguntan, ¿qué hago si no tengo tinción de Steinheimer-Malvin? Entonces aquí yo les voy a dejar algunas sugerencias y algunas opciones que pueden tener, ya que pueden usar una de estas varias. También va a depender de lo que yo quiera ver o va a depender el caso, ¿ya? La primera y que puede reemplazar al Steinheimer Malvin, no en un 100%, pero sí ayuda un montón, es la tinción de azul de metileno que se puede encontrar en cualquier país. Al 5 o al 10%, o de ahí usted la puede ajustar, funciona bastante bien para hacer contraste, sobre todo para la observación de algunas cosas como células, ya algunos cilindros y eritrocitos también. El azul de toluidina también me genera un buen contraste, ¿ya? Una opción es preparar el Steinheimer de forma casera, ya la receta está en internet, usted puede comprar los materiales y hacerlo. El único pero es que tiende a precipitar bastante, sobre todo como en zonas heladas.
acá donde vivo en Chile, sobre todo como en invierno, tendría a precipitar demasiado la tinción casera. Tiene que tener en cuenta eso y hay que como filtrarla. Pero es una opción poder hacerla de forma casera, ¿ya? Otra, otra opción es usar solo safranina, la safranina del gram, para hacer contraste en las células. Ya algunos colegas de aquí de Chile la usan porque como no tienen Steinheimer, usan solo safranina y en algunos casos da muy buenos resultados. La tinción de gram para ver algunas cosas puntuales también me sirve. Tinción de Wright o McGreen Giemsa, ya para ver algunas cosas patológicas en células, eventualmente, y puedo usar Lugol y tionina también para dar contraste. Mi recomendación es que vea qué es lo que usted tiene en el laboratorio, qué es lo que puede comprar, pero por lo menos tenga algún tipo de tinción en el caso de que vea algo patológico, ¿ya? Siento que es súper necesario eh, que tenga algo más que solo el campo claro. Ya campo claro en general, como dije, para pacientes no patológicos me va a servir de maravilla porque voy a ver como la gran mayoría de las cosas son comunes. Sin embargo, cuando tengo que ver algunas patologías, ya algún tipo de célula rara, voy a tener que hacer uso de algún tipo de tinción. ¿Ya? Entonces, vea qué es lo que tiene en su laboratorio, qué es lo que puede comprar o que puede adquirir. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un cilindro granuloso teñido con distintos tipos de tinción. En el primero tenemos Steinheimer Malvin, en el segundo azul de metileno, en el tercero tenemos solo safranina y el cuarto es campo claro, ¿ya? Para que vean un poquito cómo las diferencias y cómo se tiñen cada uno de forma diferente. Y eso sería todo. Bueno, les dejo de todas formas invitado a la gente que no esté suscrito al canal de YouTube de CITEM. Hay algunos cursos de sedimento urinario pasados, de cristales, hay de células urinarias, para que pueda revisar videitos que están ahí, están mucho más completos y quizás de lo que podría haber hecho como una clase hoy. Siento que está como la información condensada, con muy buenos profesores para que usted pueda revisarlo. Y los dejo invitados, ya, así que puede buscar ahí CITEM Chile en YouTube para que pueda suscribirse. Voy a pasar a leer algunas preguntas para dar por finalizar la charla. Básicamente quería hacer algo cortito para puntualizar ciertas cosas que necesitaba que quedaran claras básicamente. Ya, dice, Michelle pregunta, buenas noches, hay unos cristales de oxalato de calcio muy parecidos a los fosfatos triples, ya a los fosfatos mónicos magnéticos. Si esta solamente discrimina solo por el pH, de antemano, sí. Eventualmente podría llegar a encontrar algunos cristales en observadores quizás no experimentados de fosfato amónico magnésico que se parecen a esto, pero recuerden que el fosfato amónico magnésico va a estar siempre asociado a bacterias urealíticas, ¿ya? Por lo tanto, voy a ver la presencia probablemente de nitritos y la presencia de elementos como leucocitos. Y si no, ahí tendría que entrar a usar luz polarizada, por ejemplo, que me va a dar patrones de refringencia diferentes o pruebas de solubilidad. Entonces, siempre cuando vea cristales que usted no sabe bien, vea el contexto del paciente también, le va a ayudar un montón. ¿Ya? Entonces, voy a ver, dice, ¿cuál es la diferencia entre ácido úrico mono o dihidratado? Sinceramente, para el paciente ninguna. Hay algunas diferencias morfológicas. Existen tres formas variantes del ácido úrico, ya el anhidro, el mono y el dihidratado de ácido úrico. Pero según lo que he leído en mi bibliografía, finalmente para el paciente no hay ninguna diferencia en ese caso, ya, del ácido úrico. Del ácido úrico estoy hablando, no hay ninguna diferencia. Es distinto al oxalato de calcio, dihidratado o monohidratado. Ahí sí hay una diferencia patológica para el paciente y hacia dónde se tiene que dirigir la investigación.